Primera de Reyes. Primera de Reyes. Vamos a ir al capítulo 17. Hay dos citas bíblicas que vamos a ir, ¿verdad? Y en las dos habla de una madre que se preocupa por sus hijos. Una por dos hijos y otra por un hijo, según lo que describe la palabra. Amén. Ya están en el 17. capítulo 17 de Primera de Reyes. Amén. Vamos a ir al versículo 8. Versículo 8. Amén. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, dice, yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Amén. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Se imagina, hermano? Qué bonita esta palabra, ¿verdad? Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos porque a veces tenemos escasez? Pero igual que la semana pasada hablábamos, ¿verdad? Que si nosotros le creemos a Dios, Dios puede hacer cosas grandes, cosas maravillosas que la mente de uno, el corazón de uno no alcanza a comprender de qué manera Dios lo hace. No alcanza uno a comprenderlo, hermano. Por eso el Señor en la palabra de la semana pasada, ¿se acuerdan que decía que como uno no entiende cómo es que crecen los huesitos de un niño en el vientre de la madre, así ignoramos el poder que tiene Dios para bendecir a una persona
cuando va a bendecir. Amén, aleluya. ¿Verdad? ¿Qué estaba esta viuda? Estaba pensando ella, ¿verdad? Cuando Dios le habla a Elías y le dice, vete a la tierra de Sarepta, ¿verdad? A la ciudad de Sarepta, y yo te sustentaré. Me trajo a mí a la memoria cuando yo estaba bien estresado, ¿verdad? Que yo le dije al Señor, le digo, Señor, haz algo, quítame este estrés, ya no aguanto, porque yo me sentía muy cansado. Y voy allá adentro, ¿verdad? Y me hinco entre las llantas y le digo, Señor, quítamelo, ya no soporto. Y me paro y pues, yo no sentí ningún cambio. Y luego le digo, háblame en la palabra entonces, dime qué es lo que hago. Y voy, hermano, nomás abrí la Biblia ahí, y abrí el libro, ¿verdad? Y lo primero que miro es un mensaje, un versículo que decía, mi hijo eres tú, en quien yo he depositado mi espíritu. Santo. Dice, yo te sustentaré. Amén, aleluya. Dije, para adentro gatos y para adentro llantas. Yo me voy. ¿Verdad? Si Él dice que Él me sustenta, Amén. ahí que se quede, ¿verdad? Pero en eso yo le hablo a mi esposa y le digo, ¿dónde andas? Dice, aquí ando cerquita. Le dije, bueno, pues quédate trabajando tú. y mire, una viuda le ayudó a sustentar a mi esposa al taller en una semana y cachito, ¿verdad? Porque la hermana es viuda, por si no sabían. Ella es viuda. Entonces, cuando yo estaba leyendo, digo, wow, qué de veras, qué cierto es esto, ¿verdad? Que a veces uno no cree en las maravillas que Dios hace. A veces yo decía, si yo no trabajo, el taller se va a cerrar y no va a entrar lo suficiente para los pagos. Pero Dios tiene el control de todo, hermano. Aleluya, amén. Dios está en control de todas las cosas. Solamente es uno de incrédulo que piensa uno que si tú no trabajas, el mundo se va a acabar. Y Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se encarga de tus necesidades. Amén, aleluya, santo. ¿Para qué te esfuerzas? Pero la palabra de Dios dice que todo lo que hagas, hazlo como si lo estuvieras haciendo para Jesucristo. Amén. Todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor. Y muchas veces, hermanos, uno hace las cosas pensando otras cosas que no nos traen beneficio. O muchas veces uno dice, ¿para qué voy a hacer esto si a mí no me va a traer ningún beneficio? Déjeme decirle una cosa, hermano. Yo desde que yo tengo uso de razón, yo he trabajado y he estado haciendo cosas que yo digo, Señor, yo sé que tú me vas a recompensar en otro lado. Amén. Así trabajo, ¿verdad? Así trabajo yo. Yo cualquier cosa, aunque cuando nos movimos para acá, que agarramos esta propiedad, aquí adentro, hermano, cuando llovía más aquí que allá afuera. Ay, santo. Se mojaba tanto acá adentro, ¿te acuerdas, Reina? Se mojaba tanto aquí adentro, hermano. Creo que nomás este espacio era donde no caía agua. No Por caía allá tanta, adentro caía, por allá, y si no caía aquí entraba por abajo. no caía mucha. Pero estaba feíto el lugar. Y todavía no era de nosotros. Y yo empecé a repararlo. Y yo dije, bueno, un día será de nosotros. Amén. Y así fue. O sea, lo que tú crees, lo que tú haces, y yo lo hacía con amor. Para el que Amén, cree todo así es es. posible. ¿Me entiendes? Con amor hacía yo reparaciones. Es más, cuando empecé a trabajar, yo le dije al señor, el que nos rentó, le dije, oye, yo sé hacer reparaciones. Le dije, ¿qué te parece si yo reparo el lugar con mano de obra y lo que le invierta y tú me lo descuentas de renta? Me dijo, está bien, pero solamente un mes. Y después le digo, oye, pues ir ahora le reparé, que ya no me digas nada ese. Si tú quieres hazlo y si no quieres no lo hagas. Dije, está bueno, ¿verdad? Y lo seguí haciendo, hermano. Lo seguí haciendo, pero con amor, porque yo dije, bueno, como quiera, si vamos a vivir aquí, tiene que estar presentable para mis hijos, decía yo, ¿verdad?
Amén, así es. Y cuando vivía yo allá en la otra casa que tenía, donde vive Jesse, lo mismo hacía, hermano. Ahí a esa casa yo le hice 2 apartamentos por la gracia de Dios, y trabajando hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la mañana, y siempre pensando de que Dios me iba a bendecir por otro lado. Y Dios nos va a bendecir. Amén, así es. Dios va a dar la bendición. Aleluya. Amén. Recibo en Pero nombre de siempre Jesús. hay que hacerlo con amor. Así es. Con el mayor amor que usted tenga, hágalo. Esta historia de la viuda dice: vino luego a mí palabra de Jehová diciendo, hablándole a Elías: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, dice, que yo he dado orden allí a una mujer. Jehová Dios ya le había dicho a la mujer, le había puesto en su pensamiento. Pero ¿cuántas veces, hermano, ha estado usted con $100 en su mano y alguien le pide un favor y dice: pero es que tengo que pagar el bill del teléfono, pero es que tengo que pagar otra cosa, y si se lo doy no me va a alcanzar? Esa mujer le dijo así a Elías: solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite en una vasija. Como quien dice: si te lo doy a ti nos vamos a morir de hambre nosotros. Pero Dios ya le había hablado, hermano. Y cuando Dios le habla a una persona, Él pone gracia para que otra persona te bendiga. Amén, aleluya. Dios pone Así es, gracia en Señor. alguien, hermano, para que te dé la bendición. Amén. Así es. Yo no sé de qué manera, ni me pregunte porque yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe, hermano. Dios sabe que tú necesitas algo y Él te lo va a dar. Amén. Pero solamente busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te lo dará. Porque el que no lo busca, hermano, Dios también le sustenta, pero con mucho esfuerzo, con el sudor de su frente, con ese trabajo arduo, con ese trabajo de muchas horas de cansancio, pero el Señor lo sustenta, porque dice que Él hace salir el sol para justos e injustos, ¿verdad? Él manda la lluvia para los que trabajan y para los que no trabajan, hermano. Entonces, Dios le dijo ahora, ¿por qué le había dicho: vete a la ciudad de Sarepta y yo le diré a una mujer viuda que está ahí que te sustente? ¿Usted haría algo, hermano, que le afecte a usted mismo? Muchas veces hacemos cosas sin saber que a nosotros mismos nos va a afectar. La habladuría. ¿Sí han oído ese dicho que dice que el que para arriba escupe en la cara le cae? Bueno, Es lo mismo que hablar. hablas cosas de tu prójimo, hablas cosas de tu amigo, hablas cosas de alguien, hermano, tú mismo te estás enredando una soga en el cuello. No lo hagas, porque te va a traer consecuencias, y consecuencias duras. Cuando Dios te va a bendecir, tampoco se lo riegues a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay personas, hermano, envidiosas, que van y hacen cosas para que Dios no llegue la bendición a ti. Pero si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a hablar y te va a decir: oye, algo están haciendo. Aleluya. Ponte de rodillas y pídeme, y yo quitaré, yo limpiaré. Pero el Señor te avisa. Si eres un hijo o una hija de Dios, hermanos, Dios dispuso bendecirte, te va a bendecir. Amén, aleluya. Te va a bendecir. No importa. Amén. No importa que se oponga Satanás, quien sea, Dios te va a bendecir. Amén, Amén. aleluya. Sí, Señor. Aquí Elías, pero por orden de Dios, Amén. él oró para que no lloviera, hermano, por 3 años y cachito. O sea, ¿Qué poder de la cerró los cielos, pero él también se vio afectado. Sí. ¿Me entienden? ¿Pero por qué? Porque Dios le dijo. Y muchas veces a nosotros Dios no nos dice nada, pero nuestras acciones, hablan? hermano, nos perjudican. Nos perjudican. Y
fue tanto, ¿verdad?, que no llovió por muchos días. Al principio, cuando él oró, y aquí también habla del espíritu de Jezabel más atrás, pero eso no lo vamos a tocar. Dice que la esposa de un rey que se llamaba Jezabel, dice que le agarró mucho coraje a Elías. Y le dice Dios, vete allá a aquella tierra y métete en una cueva, dice. Yo te sustentaré. Otra vez le dice, yo le diré a un cuervo que te lleve carne y que te lleve agua. Y mire, Dios usó, hermanos, a unos cuervos de esos negros y le llevaban de comer a Elías. Pan y carne. Así. Entonces, Dios puede mandar pájaros que te traigan de comer allá a la puerta, hermano. Si tú lo crees. Oye, que me traigan más Amén, pescado. aleluya. Si la palabra de Dios está diciendo que usó a un pájaro, un cuervo negro de esos feos para sustentar a Elías, lo puede hacer. Amén. Él puede hacer todo lo que él quiera. Amén. Amén. Solamente es de creer. En las cosas de Dios tenemos que creer, hermano. Amén. Porque dice que al que cree, todo le es posible. Amén. Pero al que no cree, No, pues pobrecito. no, está ciego. No puede ver. Pobrecito, ¿verdad, hermano? Entonces, dice en el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y qué triste lo que la señora le dice, ¿verdad? Imagínense que usted tenga un bebé. Bueno, aquí este niño no creo que estuviera muy chiquito, porque ya era una viuda. Hay viudas jóvenes también, ¿verdad? Amén. Pero hay viudas que pueden tener hijos de 20 años, de 8, de 7, depende, ¿va? Y le dice que ya iba la señora, ¿va? Y le volvió a llamar y le dice, te ruego que me traigas una torta, ¿va?, cocida. Pero hasta le dice cómo, hermano, en las brasas. Dice, un bocado de pan en tu mano, tráemelo. Y ella respondió, dice, vive Jehová, tu Dios. Cuando dice vive Jehová, tu Dios, quiere decir, lo que yo te voy a decir es cierto. Tengo un puñado de harina, ¿qué es un puñado de harina? Sí, ¿verdad? Sí. Un puñado de harina Lo que cabe en tu mano. y un poquito de aceite en una vasija, es todo lo que tengo. Y viene Elías y le dice, ¿dónde me quedé? En el 12, ¿verdad? En el 13. Elías le dijo, Dice, y Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme primero a mí, ¿verdad? Hazme primero a mí. hazme de mí primero. Dice, De ello una pequeña torta. de ello hice una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Imagínense, hermanos, que solamente tiene un puñito y llega una persona desconocida y le pide un vaso de agua, y luego le dice Dios que primero me des los $100 que te quedan en la bolsa, Ay, santo. y Dios nunca va a dejar que en tu cartera falte dinero. ¿Usted lo haría? Aleluya. Pues por fe, Amén. por fe. Depende que diga mi espíritu, porque el espíritu avisa. Si crees en Dios, Es Es que, la voz, es que yo le voy a decir, si el Señor le manda que me des los $100 que tienes en tu bolsa, y Él sabe que solo $100 tiene en su bolsa, ¿quién le habló entonces? Amén. pero es que ya Jehová le había dicho a la viuda, acuérdese. Ajá. Ajá.
cuando le dice a Elías, ve, yo ya le dije allá que te van a sustentar. Exactamente. Entonces, antes de que Elías llegara, la viuda ya sabía lo que iba a hacer. Amén, Porque así Jesús es. ya le había Pero estaba diciendo, pues yo tengo un poquito. Estaba con dudas. Nunca había visto un milagro, Así es. ¿verdad? Pero llega De y eso se tiene trataba, que viera el milagro. su hijo y tiene nomás un billete de 100 ahí y le dice, dámelo y nunca te va a faltar dinero en tu bolsa. ¿Será cierto? Dijo la hermana, ¿a qué Dios le sirves? ¿Qué preguntar? Pero la viuda dijo, vive Jehová, Vive Jehová, que es verdad. vive Jehová, Sí, con esa palabra. que lo que te voy a decir Ujú. no es mentira, solamente tengo un puñadito de harina. Y dice, ve, cocínala y tráeme primero a mí y después vas a comer tú y tu hijo hasta que Dios haga volver a llover. Y así fue. Amén. Así fue, hermano. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas con amor. Con amor y creyendo en Dios. Porque si no tienes amor por tu prójimo, No tienes nada. ¿qué está mostrando ahí la viuda? Amor, ¿verdad? Amor por el prójimo y también está teniendo fe Amén. de que Elías va a hacer lo que le está diciendo. En pocas palabras, le está creyendo a Dios. Amén. Ahora bien, vamos a ir a Colosenses. Ahí ya terminamos. ¿Colecciones? Colosenses. Está muy difícil. Colosenses, mi amada. Colosenses Después de los filipenses. capítulo 3. Amén. Versículo 23 y 24. Y ahí va a ver de qué manera quiere Dios que hagamos las cosas, ¿verdad? Dice que como que fueran para Él, no para un hermano, no para el prójimo, no, para Él. Amén. Sin lástima. Que plan- Cuando usted le dé algo a alguien, Cuatro. yo cuando alguien me pide así $1 en la calle, hermano, esté como esté y se vea como se vea, si traigo coritas le doy y si traigo un billete de 100 no. No, lo que traiga así de cambiecito se lo doy, pero yo me imagino que es Jesucristo y se lo doy. Digo, "Ten". Si sales de 100, digo que el Señor reprenda al diablo. No, no te creas. No, nunca traigo un billete de 100. Nunca diga eso porque luego de repente No, aquí en la bolsa no lo traigo acá. En la backpack. En la crónica. En la crónica. No, el Señor te bendice, Mark. No tengas temor. Vamos a leer en el versículo 23 y el 24. 1. 3. Colosenses 3, 23 y 24. Amén. ¿Ya lo oyeron? Amén. Ok. ¿Qué dice? Y todo Lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, Santo. porque a Cristo el Señor servís. Amén. Cuando hagas algo, no lo hagas como para un hombre, hazlo como que lo estás haciendo para Jesucristo, porque a Él le sirves. Amén. Amén. Dice en otra escritura, dice que si un vaso de agua le das Al sediento. al sediento, al que tiene sed, de ese vaso el Señor te va a dar recompensa en el cielo, hermano. Amén. Por cuanto le Aleluya. diste. Pero aquí en la tierra también te recompensa el Señor. Amén. Amén. Tengo varios versículos aquí mismo en Colosenses al versículo 17. Lea el versículo 17 primero. 3:17. Sí. Dele para atrás. Ahí mismo, pero al 17. Y todo lo que se hace se le- Amén. 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra O de hecho. o de hecho,
hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, Amén. dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas, hacerlo en el nombre de Jesús, dándole gracias al Padre. Porque si nosotros comenzamos un trabajo, primero tiene que estar Dios. Todo lo que comencemos, primero Dios. ¿Verdad? En las mañanas cuando yo llego al taller, yo ando abriendo el taller y digo, Señor, en tu nombre lo abro. Amén, Y aleluya. recibo de ti la bendición que tienes para mí hoy. Si me da poquito, al final le digo, Señor, gracias por la bendición. Y si me da mucho, le digo, Señor, muchas gracias. ¿Verdad? Porque me dio mucho. Pero como quiera le estás dando gracias a Dios. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Vamos a ir a Corintios, Primera de Corintios, hermano. Primera de Corintios. Y vamos a ir al capítulo 15. 15. Capítulo 15 de Corintios. ¿Qué hijo? Amén. Y vamos a leer en el versículo 58. Hoy tiene muchos versículos. Versículo 58. Amén. Miren, ¿Es el último, hermano? sí. Que dice, Así que hermanos. así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Todo lo que hagáis, hermano, en el Señor no es en vano. Va a tener recompensa. Amén. Pero aquí hay algo bien bonito. Dice, así que hermanos, ¿desde cuándo se escribió esta palabra? Años y siglos atrás. Dijo Jesucristo, vosotros sois hermanos. No son primos, son hermanos. Aleluya. No son católicos, son hermanos. ¿Verdad? Amén. ¿Y qué nos enseñaron acá nosotros en otro rumbo? Primo, tío. Que eras de otra Hasta tu madre es hermana en Cristo. manada de burritos, ¿verdad? No, Jesús dice, vosotros sois hermanos. Y siempre hemos sido hermanos. No hemos sido, ¿cómo les llamaban primero? Herejes. Los católicos nos llamaban herejes al principio. Después nos llaman protestantes. Y qué curioso que Jesús dice, ustedes son hermanos. Llámense hermanos, ¿verdad? No protestante, no hereje, no nada de eso. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Porque yo no sé a qué Dios le sirve. Pero nosotros somos hermanos. Aleluya. Porque antes de que usted naciera de su padre y de su madre, primero tenemos un padre todos nosotros que es Dios, Amén. Jehová Dios. Por eso dice, vosotros son hermanos, todos somos hermanos. Hijos del mismo Padre. ¿Amén? Somos hijos del mismo Dios. Amén. El que se desvía del camino, pues se aparta de un padre. Porque si no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? El enemigo. El diablo. Hijos del diablo, dice. Jesús les dijo, Vosotros ¿verdad? sois hijos A del los diablo. judíos, a los que no creían en él, les digo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Amén. O sea que ya. Y la voluntad de su padre queréis hacer, me queréis matar a mí, dice. Yo que les he hablado palabra, de verdad, no me crees. Les dijo feo. Le creen al diablo que es padre de mentira. Amén, es verdad. Así están ellos, hermano. Así están esa gente. Pero les dijo. Pero nosotros Directo. creemos en Dios, hermano. Amén. Aleluya. Aquí mismo en 1 de Corintios al capítulo 16, ahí está cerquitas, versículo 14. Todas nuestras cosas sean hechas. ¿Ya lo oyó? ¿Qué dice? Todas. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Amén. Si le piden un favor que lo lleve una milla, llévelo dos. ¿Verdad? Así dice la palabra. Si le piden $1, dele dos. Entonces, si
te piden uno de 100, de los 200. Si le piden un billete de a 100, rómpalo por la mitad y déle 2 pesos. No, Dios lo va a bendecir, hermano. Pero haga todo con amor. Dice que hagamos todo con amor, ¿verdad? Un día, Hey, honey, dame uno de 100. pues ya lo gasté en la carne, hermano. Ahí se fue todo. Un día mi esposa, a mí no muy me gusta cómo predica Yesenia Ten. Habla mucha palabrería. Pero bueno, si Dios así la llamó, pues qué bueno, ¿verdad? Cada quien, Dios le da lo que Él quiere. Pero un día yo la estaba escuchando porque ella iba conmigo en la camioneta. Y me gustó lo que dijo, porque es bíblico. Dice que cuando hagamos las cosas, las hagamos con amor, lo que dice este versículo. Cuando lo leí me acordé de la señora esta. Y dice ella que ella antes de ser predicadora trabajaba en Walmart. Y dice que la pusieron en la área más difícil, en la de los juguetes. Imagínense, va un adulto, van 3 niños y qué desorden hacen. Tiradero de juguetes por donde quiera, hermano, porque agarran uno, agarran otro. Y allá tenía que andar aquella persona acomodando todos los juguetitos para atrás. Y dice que le dijo el manager, dice, Yesenia, dice, me gusta pasar por tu departamento porque siempre tienes bien acomodado todo. Y dice que le dijo, es que yo todo lo hago con amor, ¿verdad? Ella todavía no sabía que Dios la iba a llevar a predicar a las naciones. Y dice que ella lo hacía con amor. ¿Por qué? Porque conocía la palabra. Aleluya. ¿Verdad? Aquí lo que nos dice el versículo 14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. ¿Y qué bendición le ha dado a ella Dios? La ha mandado por todo el mundo, hermano. La salvación, hermano. Pero también dice que le ha pedido cuentas bien claritas de cosas que le han pasado. ¿Verdad? Yo no la escucho mucho, pero a veces oigo que mi esposa mucho la escucha a ella. Y le han pasado cosas tremendas. Ella restauraba familias mientras que su matrimonio estaba ahí. Estaba Yo quebrado. no conozco el testimonio de ella, porque le voy a mentir, pero lo poquito que he escuchado, he oído que hay cosas raras, hermano. Hay cosas que el enemigo no se va a caer con las manos cruzadas cuando usted le está arrebatando almas. Va a venir a atacar, pero tenemos que estar firmes para que no nos tambaleen. El diablo te intimida porque siente que está intimidado ¿Me por entienden? ti. Por eso se mete. Les iba a dar más versículos, pero mejor nos vamos a ir a la segunda cita. ¿A dónde? En Segunda de Reyes, si me sobra tiempo le doy más versículos. Dice la hermana, yo ya guardé el libro. Segunda de Reyes. ¿Ya lo hallaron? Nomás dijo Segunda de Reyes, ¿verdad, hermano? Pero, sí. No es que preguntaron. En lo que lo haya, Segunda de Reyes, capítulo 4, ¿Qué dijo? versículo 1 en adelante. Ahí habla de otra viuda, hermano. Otra viuda. For one. Amén. Esta viuda, Aceite de la vida. hermano, tenía un esposo. Y el esposo se le murió. ¿Se acuerdan de Eliseo? El que le decían, sube, pelón, sube. Sí. Es Eliseo, ¿verdad? Primero era Elías. Eliseo. Y después Eliseo le dijo que cuando él se fuera, que le diera doble porción del Espíritu, ¿verdad? Es Elías del que vamos a hablar. Llega Eliseo, cuando ya Elías se había ido al cielo, y dice que un varón, el esposo de esta mujer que vamos a ver, dice que murió, pero ese varón dice que era temeroso de Dios. Mire, cuando una persona es temerosa de Dios, aunque la persona parta al cielo, Dios todavía hace misericordia con la viuda. Aleluya, amén. Amén. Dios tiene misericordia con tus hijos. Ese hombre era temeroso de Dios, hermano. Temeroso. Y dice que murió el hombre, ¿verdad? Y tenía una deuda, le debía dinero a alguien. Y viene la persona a la que el hombre le debía dinero
y le dice, págame lo que tu esposo me debía. Y dice, no, pues no tengo. Y dice que agarró a 2 de sus hijos y le dijo, bueno, con estos me pagas. Los quería hacer esclavos. Y se los llevó. Y porque todo lo que pides tienes que pagar. Se los llevó. Amén. Todo tiene su precio Pero la escritura y consecuencia. dice, va, que la viuda fue a donde Eliseo y le dijo, mi esposo ha muerto. Y le dice Eliseo, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Pues que me ayudes, ¿verdad? Pero vamos a leerlo, hermano, para que le entienda bien. Amén. Del versículo 1 del capítulo 4, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Imagínense, se fue y le agarró a 2 hijos de la señora porque le debía dinero. Y luego dice en el versículo 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Hermano, cuando Dios le vaya a bendecir, no se limite. Aleluya. Abre las manos. Si Dios le dice, a la viuda le dijo, ve y pide vasijas vacías, no pocas. Aleluya. Tráete barriles si quieres. Ay, santo. Tráete, ve La a pipa. todos los vecinos. Imagínense, esa ciudad era pequeña. La Pero que pipa. le diga, Patricia, te voy a bendecir, ve y pide a donde tú, a todos los que conozcas, pídele algo y yo te lo voy a pagar. La pipa y gasolina. ¿Me entienden? Entonces, Señor, el Señor le dijo, ve y pide vasijas no pocas, porque la bendición venía en grande. Ay, ay, ay. ¿Cuánto puede costar un hijo? No tiene precio. Ahora 2. Tampoco. Imagínate, Kimberly, que te digan, el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Repréndelo. Repréndelo, ¿verdad? Que te digan, ¿sabes qué? Tu marido me debía dinero, ahora entrégame a tu hija. Ahí duele, Lo mandamos al infierno. ¿verdad? Ahí duele. Pero tú vas a donde Jehová y le dices, Señor, tú sabes que mi marido era fiel, Aleluya. que mi marido era temeroso de ti. Súpleme las necesidades para pagar lo que mi esposo debía y regrésame a mi hija. Y el Señor lo va a hacer, hermano. El Señor lo va a hacer. Porque si Él tuvo que dar a su hijo solamente fue una vez, pero para salvar a toda la humanidad. Y el Señor se despojó de su único hijo que tenía para darnos el perdón a nosotros. Amén. Y ahora que el perdón es gratis, ahora que la ida al cielo es gratis, no la quieren tomar. Por más que uno les hable y les diga, hermanos, la gente le hace a loco y van a dejar pasar el tren que es gratis, y cuando venga el desastre van a tener que pagar con sus vidas para poder entrar al cielo. Santo. Y eso va a ser muy duro. Pero bueno, dijo Reina cuando estaba más pequeña, tú preocúpate por tú. No hablaba muy bien español, ¿verdad? Entonces le dijo Eliseo a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Muy poquito aceite, le dijo. Y cuando Dios te va a bendecir, hermano, el chorro de bendición nunca se va a acabar. Aleluya. Nunca se va a acabar. Santo.
Porque lo que a la viuda le dijo también nos lo dice a nosotros. Aleluya. Amén. Vamos a vivir y nunca se va a acabar hasta que Jesús venga. Aleluya. Amén. Mire lo que dice. Ahí le dijo que pidiera vasijas y no pocas, ¿verdad? Que pidiera muchas vasijas prestadas. ¿Por qué? Porque de esa manera, con poquito aceite que tenía la viuda, hermano, iba a llenar tinajas y tinajas y tinajas de aceite y lo iba a vender y iba a pagarle al Señor que le debían, iba a recuperar a sus hijos y iba a vivir el resto De su vida con Santo. con el aceite. Mire lo que dice. Versículo 4. Dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Ahí está algo interesante. Si Dios te va a bendecir a ti, cállate la boca. No digas nada. Porque le dijo, enciérrate tú y tus hijos. ¿Verdad que se dice? Enciérrate tú y tus hijos. Amén, amén. Dice, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella con sus hijos, y ellos le traían la vasija. Y ella echaba aceite. Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite en ese momento. Dice el versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Imagínense, vivid de lo que quede. ¿Cuántos años iban a vivir? Bueno, hasta que Dios quiera. Varios años. Pero van a vivir de lo que va De quedando. lo que va a quedar. O sea que la bendición No acaba. no acaba, hermanos. No acaba. para el que Porque cree. van a vivir de la bendición Ajá. que Dios le va a dar. Y van a estar Pero hagan las aceite, cosas aceite. con amor, Si no, no hay como si resultado. fuera para el Señor. Aleluya. ¿Verdad? Con amor, como si fuera para el Señor. Entonces, estos versículos, hermanos, no necesitan tanta explicación, porque están explicados, ¿verdad? Así es. Solamente son historias de personas que obtuvieron la bendición, ¿verdad? Porque A Dios le plació. en primer lugar el esposo era temeroso de Dios, ¿verdad? Pero cuando somos temerosos de Dios, hermanos, muchas veces le pensamos para hacer cosas indebidas. Y no debemos de hacer nada indebido, ¿verdad? Tenemos que confiar en que Dios nos va a suplir las Amén. necesidades. Así es. Y Dios lo va a hacer, porque así dice su palabra. Amén. Tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a ir en el libro de Proverbios. Estoy viendo. Todavía no están las vajitas, no sé. No, hermano, ya se enfriaron. Están fríos. ¿Ya durmieron? Ya. Ahí está el macro, no se preocupe. Que no se da. Proverbios capítulo 10. Estos son puros versículos solos, Fue, ¿no? hermano. Proverbios 10 y vamos a leer en el versículo 22. Hay personas, hermano, que se enriquecen vendiendo droga, vendiendo cosas, trabajando en cosas que no le agradan a Dios. Desagradables. Pero esas riquezas, hermano, a las personas les traen mucha tristeza, les traen mucho dolor. ¿Por qué? Porque esa bendición que ellos agarran no es de Dios, es del diablo. ¿Me entienden? Yo conocí un hombre, un muchacho que me dijo que
En México él era de esos de los grupos de los Zetas y todo eso. Y según tenía mucho dinero. Pero dice que dormía en un sillón sentado con la metralleta aquí. ¿Usted cree que eso es bonito? Traer dinero en la bolsa y dormir de esa manera. Pero mire la bendición cuando Dios bendice. Versículo 22. ¿Ya están ahí? Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios te da la bendición y también te da alegría. Todo, ¿verdad? Sí, va a estar contento porque lo recibió. Pero el que amasa fortuna vendiendo droga o vendiendo mugrero allá afuera, está nomás viendo por la ventana a ver a qué hora llega alguien, hermano, que lo va a venir a arrestar o que lo va a balacear. Eso no es alegría, eso no es paz, ahí no hay paz. Vive con temor. En cambio, cuando Dios te bendice, vives bendecido y vives con alegría. Qué grande diferencia, ¿verdad? Con las patas en una alberca, hermano, chapaleando el agua. Aleluya. Recíbalo. Caminando en las arenas blancas. Amén. Ay, aleluya. Aquí mismo en Proverbios, brínquese al capítulo 12. Ahí dele la vuelta a la hoja. Proverbios capítulo 12. Desde Colosenses se empezó a despedir. Y vamos, Dice la hermana, 12, el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? ¿Qué dice hermana? Dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. ¿Qué le entiendo de eso? Nada. Pero leo de nuevo. La mano de los diligentes señoreará. La mano de una persona diligente le dirán Señor, Sí. Señor, Trabaja. Señor, señora, porque es trabajador, honesto, honrado. Amén. Pero la mano al revés de los flojos, de los que no saben, Zánganos, de los zánganos, maten. será tributaria. ¿Qué es un tributo? El que cobra impuestos. Tiene dos explicaciones. Cuando yo lo leí, la explicación de eso dice que la persona que no tiene la capacidad para administrarse solo, dice que será como el río que lleva la corriente y va y cae al mar. Esa es una respuesta. Y la otra dice que es una persona que siempre está pague y pague. ¿Cuándo va a almacenar? No, pues nunca. El río, ¿cuándo se va a juntar? Hasta que llega al mar. Solo ve pasar, hermano. Solo va a pasar el dinero. Solo ve pasar el dinero. ¿Por qué? Porque es tributaria la mano. No retiene nada. Solo pague y pague y pague y pague y pague. Nunca va a prosperar. Pero el que es diligente, dice, le llamarán Señor. ¿Verdad? Aleluya. ¿Qué hace los que tienen propiedades allá en México, en Centroamérica, ¿verdad? Que llegan y se ve con el señor fulano de tal, hasta lo respetan, porque tiene algo de dinero, tiene un rancho, ve con el señor fulano de tal, Mira que llegó con billetes. va a señorear, le van a decir señor, ¿verdad? Pero al que no tiene nada, ¿qué le dicen? Pobre diablo. Es lo que le dicen, hermano. No tiene ni qué caerse muerto. No hizo nada. Pobre diablo. Entonces, ¿qué es ese? Una persona que no tiene el conocimiento, no tiene la sabiduría, no tiene ni siquiera a Cristo en su corazón. Porque si tiene a Cristo en su corazón, hermano, lo tiene todo. Amén. Amén. Último. Yes, thank you. Todavía tengo hambre. ¿Está tiene hambre? Último versículo. Último No, 5. de la 13. palabra, de la comida no. Pero, O de la palabra, no, bueno, le vamos a dar más. ya. Capítulo 13 ahí mismo, versículo 11. Versículo 11. Miren lo que dice. ¿Ya están ahí? Amén. Dice, las riquezas de la vanidad disminuirán, se acabarán.
Luego, ¿qué dice? Pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. Trabajando va a aumentar sus riquezas. Amén. Pero el que se hace rico con vanidades, se van a ir. Se van a ir, hermano. Pero trabajando las va a aumentar. Y más haciendo las cosas como Dios quiere. Haciendo las cosas con amor. Amén. La clave, Palabra de Dios. la clave es el amor. Hay 3 minutos, hay 3 minutos más. Hacerlo No, todo ya, con ya, amor. ya acabó. Nos alcanza para orar, para despedirnos. Ah, las ofrendas. Hermano, pues. Que no suene. ¿Qué? Pues eso es lo que tengo que decir. Ah. La palabra que me dio el Señor. Oh, la hermana Vianey, pues, véngase para acá. ¿Para qué se queda allá? Venga para acá. Tiene otro jalón de orejas la hermana para ir para el pueblo. Él lo tengo Por todo. desobedientes. Sí. Ángel, a mí, Flor, dámelo. Córrele. Ay, no, está bien. ¿Cuál se queda, hermana? El Señor me habló anoche a las 12:30 por ahí de la noche Amén. y me dijo, así dice el Señor Todopoderoso, el Rey de Gloria, el gran yo soy, el Señor Jehová. Amén. Hijos, se acerca la hora y no han hecho caso en aguardar comida y agua. Hijos, el día de la oscuridad llega. ¿Están preparados? ¿Están preparados con comida y agua? Pregunta el Señor. Luego dice, yo sé que no. Pero ¿hasta cuándo van a creer lo que les mando decir con mis siervos? ¿Acaso no dudan de mi palabra? Hijos, aguarden comida, agua, medicina, lámparas, Anestesia. porque todo lo van a necesitar. Así ha dicho el Señor Jehová. Es lo que me dio el Señor para el pueblo. Así que les invito a que vayamos aguardando agua, un canasto, cereales, jugos, lo que podamos traer a la iglesia será bien recibido. Es todo. Bien, hermanos, pues una advertencia más. Amén. La tercera. Si no quieren que el Señor nos agarre desprevenidos, vamos a obedecer. La tercera, hermano, pues usted también le habló. Lo que yo no sé, bueno, esto me lo reservo, se lo voy a pedir al Señor en silencio, amén, para que Dios hable a través de alguien. Es algo que les iba a decir al público, pero no se lo voy a decir. Tiene que hablar Dios, ¿verdad? Y mostrarnos. Vamos a orar por las ofrendas, ¿verdad? Niño Fidel. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por estas ofrendas, por los diezmos, Señor. Bendice, mi Dios, Salvador alegre. Bendice, Padre celestial, al que quiso dar y no pudo. Señor, abre, Señor, la ventana de los cielos y derrama bendición, mi Dios, sobre cada uno, Señor, de los que nos estamos esforzando, Señor, para llevarle el alimento, Padre, a nuestros hijos. Hoy, en el poderoso nombre, Padre, de tu Hijo amado, te damos gracias por estas ofrendas, mi Dios. Hazlas, Padre bendito, que sean de provecho para tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.